Ahí arrancó. Ahí arrancó. Bueno, buenos días. Mi nombre es Mauro Pinelli, integrante de la Comisión Científica. Y bueno, les damos las bienvenidas a todos y a todas en este nuevo encuentro del ciclo científico de la escuela. Ciclo que le hemos puesto como título Tiempos del psicoanálisis, de historias y vanguardias. Y en esta oportunidad vamos a tener el gusto de una mesa, de desarrollar una mesa que lleva como título La experiencia del psicoanálisis en tiempos vertiginosos. Nos acompañan dos prestigiosas expositoras que voy a presentar cada una a su turno. Previamente voy a compartir también el epígrafe que elegimos para esta oportunidad, que dice lo siguiente: ¿qué era aquella quemazón, aquel asombro, aquella infinita insuficiencia, aquella dulce, aquella honda, aquella radiante sensación de las lágrimas al aflorar? ¿Qué era? Pertenece al poeta Rilke, y a partir de lo que nos inspira, digamos, estas palabras, vamos a dar inicio entonces a las presentaciones. Nos acompañan la doctora María Laura Méndez y la licenciada Ileana Fischer. Primero vamos a presentar a María Laura. Ella es licenciada en Antropología de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ha sido decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Entre Ríos y profesora investigadora también de la Facultad de Psicología de la UBA. Investigadora en temas sobre anomia e incesto, asesora del Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, dictado diversos cursos en distintas asociaciones, incluida la Escuela de Psicoterapia para Graduados, y en la Asociación Psicoanalítica de Córdoba y también en la Asociación de Familia y Parejas de Lima. Así que, bueno, escuchamos a María Laura. Gracias, Mauro, gracias por la invitación. Vamos a tratar de conversar un poco sobre la vertiginosidad, pero en general yo pensé trabajar sobre transformaciones, por supuesto a una gran velocidad, sin duda, ¿no? Que es lo que estamos viviendo, y lo que estamos viviendo en un momento tan especial como este, ¿no? Donde lo que aparece como vertiginoso es la información, ¿no? Y lo que nos impacta es eso. O sea, no podemos dejar de lado esta cuestión, pero yo lo querría llevar a otro plano, al plano de grandes transformaciones que se fueron dando a lo largo del siglo XX, desde el comienzo del siglo XX y por supuesto en el XXI. Estas transformaciones podemos decir que se dan en varios campos. Es un problema porque siempre nuestro lenguaje sigue siendo sucesivo y estas transformaciones se dan en simultáneo. O sea, si bien en la exposición voy a tener que hablar de una y de otra, digamos, en términos de sucesión, se dan a la vez, se entrecruzan, se entremezclan. Las transformaciones son del orden epistemológico, de orden social, de orden político y tecnológico. Ahora, podríamos decir por el orden, empezar por el tecnológico, no importa por dónde empecemos, tenemos que empezar por algún lado, ¿no? Esto significó en general una ruptura de un mundo ilusorio. Esta ruptura del mundo ilusorio es del mundo de la modernidad colonial, que inauguró una forma de ver el mundo, una forma de pensar desde la centralidad europea, y que hoy indudablemente lo vemos derrumbarse. Ya hace rato que se derrumba. Lentamente, a veces, más rápido, otras, y que tiene que ver con estas transformaciones. Yo quería referirme a algunas cuestiones más generales y después a cada una de esos puntos que puse como grandes transformaciones. Una cosa que podríamos decir es caída de cualquier universalismo, ¿no? Hoy no podemos ver el mundo desde ninguna perspectiva universalista. Esta visión universalista es una visión totalitaria y reduccionista, ¿no? Totalitaria por un lado, reduce por el otro lado, porque siempre nos deja colgados con causas que no conocemos y tal vez no vamos a conocer. Es la gran caída de la lógica de lo uno, una lógica
antigua, ¿no? Es una lógica metafísica teológica y que pasa a la modernidad sin críticas mayores. Por otro lado, esto produce grandes abstracciones imaginarias. Todo esto hoy está en crisis, sin duda. Y está en crisis, sí, es verdad, a gran velocidad, lo cual creo que esta gran velocidad, podríamos decir, nos produce muchos cortes subjetivos, ¿no? No tenemos, nuestra subjetividad no está conformada para esta velocidad y para estas transformaciones, porque está conformado de acuerdo a estos parámetros de la modernidad. Creo que esto es un tema como para seguir trabajando, ¿no? Yo les decía un poco antes que muchas de las cosas que voy a decir hay que decirlas en poco tiempo y parecen taxativas. No es mi intención hacer nada taxativo, ¿no? Mi intención es conversarlo, sí, exponerlo para ponerlo a trabajar. Me parece que eso es lo que tenemos que hacer hoy, ¿no? Ponerlos a trabajar. Entonces, bueno, vamos a ver primero las grandes transformaciones epistemológicas. Insisto, en un orden que es absolutamente relativo. Lo que produce la primera transformación epistemológica es la emergencia de la física cuántica, porque presenta un mundo distinto, un universo diferente, hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Ya no se trata del mundo fenoménico, sino, en términos de Kant, ¿no? Del mundo fenoménico, sino de un mundo neuménico, que solo se conoce por fórmulas, pero que se lo ve en los efectos. Y esto es una transformación epistémica, es una manera distinta de pensar el mundo, esto que nos muestra la física cuántica, ¿no? Esto hace inmediatamente que los mismos conceptos de las ciencias llamadas, que así fueron llamadas, duras, ¿no? Fueran epocales, territoriales, inestables. Hoy la física dice, cualquier fórmula dice por ahora. No se sabe por cuánto va a durar. Absolutamente inestable, por lo tanto es provisorio, muy pasajero, y nos pone frente a algo que la modernidad, no solo la modernidad, sino también la metafísica y la teología, ¿no? La modernidad se hace cargo de esto, pero no lo inventa, no tiene en cuenta que es movimiento y devenir. Dos conceptos que no son de esta metafísica. Por eso Bachelard dice, con la física cuántica necesitamos otra metafísica que llamaría él micrometafísica, para pensar en la microfísica, ¿no? Los fenómenos microfísicos nos ponen frente a un mundo diferente, que es cierto que no vemos, pero sí sentimos. Y esto es muy importante, ¿eh? Sí sentimos, o sea, sentimos sus efectos. Esto produjo, entre otras cosas, una gran transformación en un binarismo que conforma todas nuestras disciplinas, llamarla de alguna manera absurda hoy, sociales o humanas, ¿no? Como si las otras no fueran humanas, por supuesto. Que es la partición naturaleza-cultura que hoy no la podemos sostener. Somos naturaleza y a lo sumo hacemos tránsitos permanentes, pero hoy los antropólogos y sociólogos, sobre todo, Latour, ¿no? Bruno Latour, que trabajó primero este concepto, ni siquiera él ya dice que hay tránsito, sino simplemente somos naturaleza y hacemos lo que hace toda la naturaleza, transformaciones. A estas transformaciones les podemos llamar cultura. De cualquier manera es un viejo concepto, así lo hubiera puesto Spinoza en el siglo XVII. Transformaciones sociales. Esto es una síntesis, obviamente, para 20 minutos, porque las transformaciones sociales podríamos estar hablando días enteros, ¿cierto? Pero hay unas cosas que a mí me interesan especialmente para pensar en la epistemología. Aparecen en ese sentido, ¿no? Vemos o visibilizamos relaciones de poder que antes no estaban vistas y estaban desconocidas por todas las disciplinas. Hoy las relaciones de poder intervienen, que siempre intervinieron, por supuesto, absolutamente en todas las disciplinas. Estas relaciones de poder que no podemos soslayar nos quitan de ese paradigma de la objetividad, de la supuesta objetividad de la ciencia.
porque la supuesta objetividad de la ciencia también es un presupuesto de poder político, por supuesto, ¿no? Entonces, si como va a decir Foucault, si el poder no es algo que lo podamos ver, ¿no es cierto? El poder no es tangible, no tiene sustrato, el poder son relaciones, y las relaciones son incorporables, ¿no? Entonces, efectivamente, no la vemos. Nos rompe el concepto de objetividad y con ello conceptos fundamentales para las llamadas ciencias sociales, como por ejemplo el concepto de sujeto, ¿no? Entendiendo si lo podemos seguir sosteniendo sin hacer su genealogía, que no la podemos hacer porque serían no 20 minutos, sino por lo menos un año. La genealogía de este concepto de sujeto, cuándo surge, cómo surge, surge evidentemente en la metafísica aristotélica, con ese parentesco con la gramática, ¿no? Y esto nos lleva a un problema porque nosotros no podemos hablar sin sujeto, porque nuestra gramática tiene sujeto y predicado, otras gramáticas no, otras gramáticas de otros idiomas no, lo cual facilita esta cuestión. También rompe otra relación, que es exterioridad-interioridad. ¿Qué es lo que está afuera y qué es lo que está en nuestra interioridad? ¿Cómo se conforma esa interioridad, ¿no? Y por el otro lado nos lleva a pensar entonces si no tenemos que hablar de procesos de subjetivación que tiene por lo menos, ¿no? Aspira a que estos procesos estén en movimiento y además no se den nunca del todo, ¿no? No se dan de una vez para siempre. Es un proceso permanente. Esto hace la gran transformación, indudablemente, que se produjo en el plano social, son las transformaciones de la familia, pensando que esa familia era una de las tantas instituciones estables e inamovibles que como tales, en realidad, crea la modernidad como concepto, ¿no? Porque la familia es un poco anterior, la forma de familia es un poco anterior a la modernidad, basada, por supuesto, y sin dudar, en una relación heterosexual. Bueno, esto se modificó y se fue modificando y se seguirá modificando y no sabemos cómo y hasta dónde, ¿no? Y por lo tanto pone en cuestión otra dicotomía que es normal-anormal. Y esto, bueno, atañe a todas las disciplinas también, ¿no? Y atañe también a todas las clasificaciones de la patología, ¿no? Y nos lleva a pensar, bueno, ya no se puede hablar ni de sexo ni de género, sino de posiciones sexoafectivas, que cambia totalmente nuestro panorama. Y también, yo siempre digo esto, ¿no? Hay que tener un poco de paciencia en el sentido de que a veces nos ponemos mal cuando otros no entienden esto, ¿no? Y bueno, me parece que lleva por lo menos 6 o 7 siglos esta perspectiva, entonces hay que dar tiempo, ¿no? Nos tenemos que dar tiempo nosotros todos, ¿no? Para poder ver estas otras posiciones. Bueno, esas serían algunas, pero son puntos para los 20 minutos de estas transformaciones sociales. Hay transformaciones políticas no muy visibles y otras visibles, ¿no? Estas transformaciones políticas tienen que ver con la caída del modelo de verticalidad del poder. Sin embargo, ojo, en nuestro imaginario sigue siendo vertical el poder, ¿no? Y sobre todo en nuestros países más, ¿no? No imaginamos más que el poder verticalmente, y esto ha sido una maniobra política del poder, justamente, para invisibilizar todas las otras relaciones de transversalidad del poder. Esto de una u otra manera, aunque no nos guste, cae, ¿no? Fundamentalmente porque respondía a un modelo histórico que es la relación de los estados nacionales con sus respectivas burguesías. Esto no existe más, ¿no? El capital efectivamente se globalizó, no tiene territorio, no tiene fronteras, ni siquiera podemos situar territorialmente, ¿no? Lo cual, por supuesto, nos trae muchos problemas, ¿no? Y en realidad, ¿en qué le interesa a este capital globalizado los estados? Y para que mantengan algo de la gobernabilidad. Algo, porque tampoco pueden mantener mucho, pero algo, porque si no, no pueden operar. Pero más de eso no. Por lo tanto, hay una gran transformación política. Pero también tenemos ahí una cosa muy interesante para pensar, ¿no? Este poder acentrado, que es el poder del capital globalizado,
no está acompañado actualmente por las formas de discurso político que son anacrónicos. Siguen pensando en un imaginario del siglo XIX que obviamente no está más. Un imaginario y un panorama que no tiene nada que ver con el siglo XIX. Pero los discursos políticos son en este momento anacrónicos y eso produce síntomas. Esta anacronía, me parece a mí, tiene que producir síntomas, ¿no? Así podemos pensar estas transformaciones, ¿no? Decimos epistemológicas, sociales, políticas, y qué pasó con las grandes transformaciones tecnológicas de las cuales, podemos decir, fuimos testigos. Bueno, algunos jóvenes no tanto, porque ya nacieron en medio de estas transformaciones tecnológicas, pero los que no somos, bueno, los que no son tan jóvenes y los que no somos nada jóvenes, tuvimos que transitar estas transformaciones en la tecnología desde esta perspectiva llamada por los expertos de los modelos analógicos a los modelos digitales. O sea, a ver, los modelos analógicos son los modelos de las máquinas mecánicas. Veíamos las partes, sabíamos que sacando una no funcionaba la otra. Hoy no vemos nada, ¿no? Sí, porque otra forma de máquina, que es la cibernética, produce una alteración, que es que solo existen relaciones y las relaciones producen elementos. Fíjense cómo esto, a ver, cómo se combina, ¿no? Este cambio epistemológico con esta transformación tecnológica. El estructuralismo nos había enseñado a que los elementos entran en relaciones, sí, y por lo tanto pueden entrar en determinadas relaciones, la base del estructuralismo. Hoy tenemos que pensar que los elementos los conforman las relaciones, y si cambiamos las relaciones, cambian los elementos. Esto que parecía muy teórico hace un tiempo, no lo es, porque hoy sabemos con la aplicación de un teléfono que ponemos el dedo en un lugar y sale una cosa, y ponemos en el otro y viene un taxi, ¿no? ¿Cómo lo entendemos a esto? Es un cambio de relaciones que produce otros elementos. Esta es la gran transformación de la tecnología. Por supuesto, a esto hay que agregarle varias cosas, entre ellos la velocidad, ¿no? La velocidad que, como decíamos, ya sabemos, ¿no? Ya lo hemos vivido estos días, no la podemos ejemplificar, pero una velocidad también entre la relación entre lo actual y lo virtual. Acá tenemos lo actual y lo virtual. Esto es actual y virtual a la vez. Ahora, no es actual también para quienes nos están viendo en la pantalla, sí lo es. Es actual y virtual a la vez. No, esto es un gran cambio, una gran transformación. Por ahí, como nosotros la fuimos viviendo, no nos parece, pero en realidad es así. Es una gran transformación de las relaciones entre los cuerpos, por ejemplo, ¿no? Esto trae otra cuestión más en relación, pongamos, a la temporalidad o a la temporación, mejor dicho, ¿no? Que es el pasaje de la sucesión a la simultaneidad. Hoy vivimos tiempos en simultaneidad. A la vez que pasa esto, podemos enterarnos, abrimos el teléfono de lo que está pasando muy lejos de aquí, pero sabemos que está pasando. Esto es en simultáneo. ¿Qué transformaciones nos produce esta relación de la simultaneidad? A veces nos asusta mucho, ¿no? Y por supuesto de la multiplicidad. Esto nos hace abandonar totalmente toda relación con lo uno o con la lógica de lo uno, porque nos inserta en una multiplicidad, ¿no? En lo que se llama multiverso, o sea, ya ni siquiera podemos hablar de un universo, ¿no? Un multiverso además múltiple y además variadísimo, ¿no? Y se podrían agregar otras cosas más de estas transformaciones. Como todavía tenemos pocos, hubo grandes cambios en nuevas disciplinas, que surgen a partir de todo esto un poco que hablamos, y otro poco de estas cosas que son siempre acontecimientos eventuales, no sabemos por qué sucede, que son los nuevos estudios de la etología y la botánica. Y la etología había sido una de las disciplinas que en realidad había sufrido, ¿no?, la proyección de lo que suponíamos humano, ¿no? Todo lo humano es más o menos bueno, ya vimos qué bueno que es, y todo lo que no es humano es bestialidad, animalidad, etc.
Entonces, imaginamos, evidentemente, imaginaron estas pseudodisciplinas, comportamientos de los animales que dependían un poco cómo convenía para ejemplificar los nuestros. Bueno, nada de esto es. Hoy todos los estudios nos revelan que estos comportamientos animales no tienen nada que ver con lo que se había imaginarizado, son mucho más complejos, tienen muchas más regulaciones, nos admiramos en este momento de muchas de las cosas que se saben sobre prácticamente todos los animales, pero ya ni siquiera los animales que vemos, ¿no? Estos casi microscópicos, que también cumplen una función sin la cual no viviríamos. Por lo cual también la botánica se transforma. Fíjense, me decía el otro día una ingeniera agrónoma, decía, cuando yo iba a la facultad había 3 reinos, ¿no? Y nosotros algunos estudiamos lo mismo, minerales, vegetales, ¿no? Y animales, y los humanos que estábamos por ahí con los animales. Muy bien. Ahora hay 8, no me pregunten cuáles son, porque búsquenlo, porque son muy difíciles los nombres, pero hay 8 reinos, de por sí ya eso es una complejidad total. Lo que más conocemos son los hongos y otros, hongos, algas, y así sigue sucesivamente con distintos nombres, de los cuales depende nuestra existencia. Esta es la cuestión, ¿no? Porque sin esto no hay vegetales, y sin vegetales no hay oxígeno, no respiramos. O sea, de toda esta complejidad depende nuestra existencia. Esto nos lleva a la ampliación de las relaciones. Ya no se puede pensar solo las relaciones de lo humano con lo humano, sino de lo humano con lo humano y lo no humano. Llamamos a esto, en general, ecología, y vemos que además hay una relación total entre lo que hacemos y las transformaciones ecológicas, ¿no? O sea, y sabemos muy bien que si no hacemos algo con el planeta, y no sé si estamos a tiempo, no vamos a vivir nosotros, porque dependemos de eso, ¿no? O sea, que no es algo ajeno, no es algo ajeno. Por eso me parece que esta cuestión nos sacó del lugar del imperio sobre otro imperio. Los humanos no somos ningún imperio, ¿no? Somos naturaleza y dependemos de todas las otras relaciones. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué hacemos con todos los conceptos que surgieron en el siglo XIX? En un marco epistemológico que se caracterizaba por la división absoluta de las disciplinas. ¿Podemos seguir ese modelo de división de disciplinas? ¿Podemos seguir pensando en la universalidad de los conceptos, los que fueren? ¿O tenemos que revisar los conceptos? No quiere decir esto tirar los conceptos, no quiere decir desecharlos, quiere decir situarlos. Y así como cambiaron todas estas realidades, más o menos, que muy rápidamente pude, ¿no? Más o menos llegar a enunciar algo, los conceptos nos pueden servir o hay que revisarlos todos, sin excepción. Perdonen, lo digo, parece sin excepción. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor sirven para alguna cosa, pero no para todo, ¿no? Esta idea de Foucault, que después repite Deleuze, ¿no? El usar los conceptos como herramientas, ¿sirven para esta situación? Tal vez sí, teniendo en cuenta un aspecto fundamental de los conceptos, y es que son performativos, o sea, que conforman nuestra subjetividad, y por eso muchas veces sacarnos un concepto es casi sacarnos un poco de piel, ¿no? Porque están como pegados a nuestra piel. Sobre todo han estado muy pegados los conceptos psicoanalíticos y los conceptos marxistas. Esos fueron exactamente en nuestro país. Ahora, ¿nos sirve solo esa visión o habrá que combinarla o habrá que pensar otros planos diferentes? Continúo con esto, conceptos del 19, ¿no? En donde había esta partición de las disciplinas que, para decirlo un poco rápidamente, también fracturó nuestra cabeza, ¿no? También fragmentó nuestra cabeza como en casilleros. Por eso, por eso lo que hoy habría que proponer, ¿no? Es justamente ya no pensar en disciplinas, sino pensar en un campo transdisciplinar, o sea, cómo se atraviesan estas disciplinas. Esa es la única propuesta, cómo se atraviesan las disciplinas. Muchas gracias. Bueno, gracias.
Laura, muchísimas cuestiones para pensar. Yo me fui anotando un montón de preguntas que se disparan de cada uno de los puntos que señalaste en este recorrido. Así que muchas gracias por ese aporte. Y voy a recordar también que en este momento la transmisión por YouTube, como bien mencionabas también, en esta conferencia de lo actual y lo virtual, permite que nos estén escuchando y presenciando como muchas personas interesadas en distintos lugares. Así que a ellos los saludamos también y los invitamos a formular sus preguntas y comentarios en el chat en vivo, que a posteriori de las exposiciones vamos a retomar, a leer y a incluir en el intercambio. Así que bueno, ahora vamos a darle lugar a Ileana Fischer, a quien voy a presentar. Ileana es licenciada en Psicología y psicoanalista, es miembro y profesora de las carreras de la Asociación de la Escuela Argentina para Graduados, en cuyo auditorio nos encontramos en este momento, en convenio con la Universidad Nacional de La Matanza, y del posgrado Versiones Contemporáneas de las Infancias y Adolescencias. Es miembro titular de la Asociación Argentina de Salud Mental y profesora del seminario Pubertad y Adolescencia en la Asociación de Escuela Clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes de Madrid. Bueno, es supervisora clínica y asesora editorial de la revista digital Psicoanálisis Ayer y Hoy, de la Escuela de Psicoterapia, compiladora de revistas de psicoanálisis y de distintos artículos y publicaciones diversas, coautora también del libro Psicoanálisis con Niños y de supervisión en psicoanálisis y de clínica con adolescentes. Diana, escuchamos. Bueno, buen día. Primero agradecer a la Comisión Científica por esta invitación, que agradezco muchísimo. Para mí es un gusto estar en este auditorio y estar inaugurando, porque es la primera vez que me invitan a participar de una mesa del ciclo científico en el panel. Por eso estoy inaugurando y es un gusto compartir con María Laura la mesa, a quien la entrevisté en pandemia para la revista digital, o sea que hoy nos encontramos en vivo y en directo, es un gusto. No puedo obviar los acontecimientos que estamos atravesando a nivel nacional y a nivel internacional, que vienen a cuento un poco de lo que quiero compartir con ustedes. Y pensaba, si bien yo tengo preparado un escrito, pensaba que en estos días el consultorio en particular se había convertido en un espacio donde el psicoanálisis, más que ser el arte de la interpretación, se convirtió en el arte de la narración. Los pacientes concurrieron a hablar muy angustiosamente de los acontecimientos nacionales e internacionales, porque son tocados por diversas vías, y entonces allí pensé que la experiencia del análisis, tomando el título de nuestro encuentro de hoy, la experiencia del análisis es una experiencia narrativa, una narración que requiere de alguien quien escuche para que ese relato se inscriba de manera subjetivada, con la posibilidad de construir algún sentido posible. Entonces, bueno, pensé que si hay algo de lo que se trata, la experiencia del análisis es una experiencia narrativa, transmitir subjetivamente un relato enmarcado, por supuesto, en la lógica del discurso, pero con la necesidad de haya un otro que se pueda ahuecar y recibir aquello que se transmite. Y esa dimensión es una dimensión muy diversa a lo que sería la comunicación de una información, ¿sí? La línea que tomé para pensar los tiempos vertiginosos tiene que ver no con la idea de velocidad, sino tomando una referencia freudiana de 1894, cuando describe que el vértigo es una de las manifestaciones de la angustia. Entonces, lo que voy a compartir con ustedes son algunas reflexiones acerca de cómo la experiencia del análisis es una experiencia subjetiva en relación al encuentro con la angustia. Bueno, inicio. Algunas notas sobre los tiempos contemporáneos. Algunos pensadores contemporáneos sostienen que vivimos en una sociedad de rendimiento cuyos sujetos están convocados a rendir
una sociedad de la lógica de la positividad, del we can do it, y que caracteriza un modo de enfermar particular de nuestro tiempo, que es en la convulsión por el rendimiento. Nos encontramos con sujetos que padecen de un cansancio extremo. Y lo que vengo conversando con colegas y en mi clínica particular, nos encontramos con un aumento de apatías, aburrimiento, cansancios, algunas depresiones, inhibiciones y repliegues como efecto de esta compulsión y este imperativo al rendir. De manera tal que algo de esto incide en los lazos sociales, en los que nos encontramos con familias que si bien conviven bajo el mismo techo, se encuentran aisladas, ya sea durmiendo largas horas, cada uno en sus cuartos, conectados con los dispositivos digitales, o tal vez haciendo uso de diversas sustancias embriagadoras para construir algún limbo fugaz que permita que pase el tiempo. Dado que presentaré una viñeta clínica para pensar la cuestión de la temporalidad de un adolescente, en este grupo etario en particular, no solo han aumentado lo que se denomina las patologías del acto, ¿sí?, sino que también nos encontramos con un aumento de adolescentes con poca palabra. Que hablan poco, con adolescentes con poca palabra, muy inhibidos, que hablan poco, con muchas dificultades para describir sus estados emocionales o también para transmitir la descripción de una experiencia, ¿sí? De modo tal que en esta práctica, cuya una de las invitaciones primordiales es venga, diga lo que se le ocurra, nos encontramos con jóvenes a los que les resulta difícil articularse a la palabra, por lo cual es todo un desafío poder encontrar algún tipo de narrativa en otros indicios, como pueden ser el lenguaje no verbal, los tonos afectivos, el silencio como un modo de decir. Entonces, la pregunta es cómo construir lazo con el otro cuando hay algo de la palabra que está afectado, y cuál es el estatuto de las palabras para los adolescentes en el tiempo de hoy, que es lo que voy a trabajar respecto de, digamos, la viñeta clínica. No quiero abundar por una cuestión de tiempo en cuestiones que ya hemos escuchado en varias ponencias y venimos de un congreso maravilloso en el que sabemos que estamos atravesados por un discurso en donde lo hiper es lo que lo caracteriza, hiperconsumo, hiperestimulación, hipercomunicación. No quisiera abundar en eso y en respecto de la temporalidad, un tiempo que empuja a la hora, a lo instantáneo, como decía María Laura. También, sí, lo que quiero subrayar es que de este tiempo, si hay algo que se ha instalado, es una tendencia a la desestimación, al repudio y a la negación de cualquier afecto que se presente en los sujetos que distraiga del afecto, de la felicidad y del éxito, ¿no? Entonces, la cultura ha creado diversas ofertas para taponar los agujeros y distraer cualquier emoción, cualquier presentación de afecto que no tenga que ver con lo feliz y con el éxito. Entonces, en este contexto epocal me pregunto cómo pensar el tiempo y el espacio del análisis insertado en esta realidad que nos contiene por momentos, no quiero ser muy apocalíptica, por otros momentos nos expulsa, pero que nos atraviesa a todos. Cómo operar como analistas para producir la experiencia de la palabra y de la narración como historización y no como el storytelling, que es una estrategia de marketing que está muy de moda en este momento. Quiero recuperar una frase de Lacan como oferta subjetivante que hace contraste con las ofertas de época, que es esta propuesta de vamos, venga y diga lo que se le ocurra que va a ser maravilloso. Creo que en este punto la vigencia del psicoanálisis, lo que hace que permanezca vigente es que invita una y otra vez a la palabra y a que se puede decir cualquier cosa, ¿sí? Y que ahí se puede localizar el sujeto.
Ahora bien, la experiencia del análisis se caracteriza en una relación singular con la palabra como modo de revelación del inconsciente, y para eso, en esta vertiginosidad, si lo tomamos como lo rápido, va a ser necesario poner una pausa a la prisa. El psicoanálisis invita a la palabra y abre el camino al deseo y a una posibilidad de encuentro del sujeto con algo del orden de su verdad, ¿sí? Y en este caso el análisis propone una experiencia que es dejarse guiar por la angustia, que sabemos que es el efecto que nos engaña, no tapó nada. Algunas notas sobre psicoanálisis y tiempo. En la historia del psicoanálisis podemos rastrear diversas maneras en las que se presenta la categoría de tiempo. Freud hizo su aparición en el pensamiento de su época, subvirtiendo el modo de pensar el cuerpo de la histeria, dejó al costado la observación para anteponer la escucha, es otro tiempo, ¿no?, de poner la mirada. Inventó una nueva lógica de la causalidad que conocemos como lo retroactivo, se alejó del pensamiento lineal e introdujo las series complementarias. Desde el inicio de su obra, en la Carta 52, nos describe las retranscripciones y reordenamientos que se producen tiempo a tiempo en las huellas mnémicas. En un texto como iniciación del tratamiento introduce la noción de tiempo al hablar del periodo de prueba, en esas primeras entrevistas. También introduce el concepto de tiempo para pensar la frecuencia de las sesiones. El tiempo también para articular el montaje de la transferencia. En otro lugar, ubica otra coordenada del tiempo respecto del tiempo de repetir, el tiempo de recordar y el tiempo de reelaborar. También nos habló del tiempo sorpresivo de la irrupción del lapsus y del trauma, y los tiempos de pensar las distintas delicias de la psicopatología de la vida cotidiana. El psicoanálisis nos habla de la sexualidad en dos tiempos, introduce el tiempo en el apremio de la vida, en el detenimiento del discurso como efecto de la resistencia de la represión, en la idea de actualización de la transferencia se introduce otra dimensión del tiempo, en la idea de lo constante del empuje de la pulsión, incluimos otra vertiente temporal, el tiempo del Fordá, el tiempo terminable o interminable del análisis. Bueno, ¿se les ocurre algo más? Podemos seguir, la lista es larga de la vertiente del tiempo en psicoanálisis. Si articulamos tiempo, experiencia y tarea analítica, podríamos decir que el análisis como experiencia-transferencia es una manera en la que el sujeto tiene de temporalizar su propia experiencia. Un tiempo para repetir, otro para recordar y otro para reelaborar. Freud nos dice que el paciente se ve obligado, fundado en la compulsión de repetición, a repetir el material reprimido como experiencia contemporánea en lugar de, como lo preferiría el médico, recordarlo como perteneciendo a un pasado. Y permite así darle una temporalidad, que en las palabras de Echegoyen sería redefinir el pasado en un tiempo presente. La compulsión a repetir es un concepto central en psicoanálisis y nos muestra una tendencia a la atemporalización de las experiencias subjetivas, en tanto perviven en el inconsciente y de allí empujan a su actualización. Ahora voy al reporte clínico. Sobre la experiencia del análisis. Un pequeño epígrafe de Isidoro Beck del texto Intervenciones del analista dice: el analista sostiene como presencia, cubierta imaginaria o un pedazo de real, la exposición del lugar que retiene al sujeto para lograr con sus intervenciones el cambio de un destino por un estilo. Un análisis se inicia al decir de Freud como un proceso que sigue, cito textual, su propio camino, sin dejarse marcar una dirección, ni mucho menos la sucesión de los puntos que ha de ir atacando, aunque sí tiene una direccionalidad. El tiempo del análisis es también un tiempo de descuento, descontarse del otro que goza. Ingresar al trabajo del análisis también es iniciar un trabajo de duelo, en el sentido de la confrontación a la experiencia de la inscripción de una pérdida del no todo. El análisis es un ejercicio fundado en la palabra, en el que el sujeto se historizará retroactivamente. Entonces, justo en el horario acordado, ingresa a mi WhatsApp un mensaje que dice: estoy abajo.
Así se anunció Gabriela, de 21 años, su llegada al consultorio. Decidí responder por WhatsApp, voy, y me dispuse a ir a su encuentro. En el ingreso al edificio de mi consultorio encontré a una adolescente que esperaba erguida, abrazada al bolso, y cuando me vio hizo un gesto de sorpresa porque miraba fijamente la puerta del ascensor, y yo suelo usar la escalera porque mi consultorio está en un segundo piso, entonces me vio aparecer por otro lugar y le causé sorpresa. La invité a pasar, le pregunté si estaba de acuerdo en que utilizáramos la escalera para ir hacia el consultorio, acordó. Llegamos arriba, permanecía silenciosa, abrí la puerta y la invité con un adelante. Ingresó, se detuvo, miró hacia abajo y necesitó esperar a que le indicara que debía continuar por el pasillo para llegar al consultorio. Con algunas vacilaciones se sentó en el sofá y con algunas breves frases introduje la invitación para que pudiese desplegar cuáles eran los motivos que la habían traído a este espacio de análisis. Gabriela inició su relato diciendo: te aviso que yo no hablo. No me gusta, no me sale. Luego dijo que realizó otros tratamientos y que siempre le decían que hable, porque si no hablaba no la iban a poder ayudar. En el último, la analista le dijo que si no iba a hablar no tenía ningún sentido que continuara yendo, entonces decidió suspender el tratamiento la analista. Con un poco de acompañamiento va describiendo en ese primer encuentro, realiza una descripción formal de su familia, sus múltiples actividades y sitúa que lo que la agobia es la presión por hacer cosas. En entrevistas posteriores se reitera este estilo silencioso, tenso, despliega pocas palabras, pero ya lo había advertido. Solo algunas pinceladas, temas escasos, pero sutilmente se va instalando una queja, estar cansado. Las entrevistas se organizan con lapsos de silencio y de mirada, de gesto. Dice que todo la cansa, que no tiene ganas de nada, que solamente quiere dormir, que duerme, pero que igual está cansada y que no tiene tiempo para hacer todo lo que tiene que hacer. La experiencia de un análisis se inscribe en la discontinuidad, en la pausa, el corte, puntos suspensivos, avances, estancamientos, diversas modalidades del tiempo. La función de las primeras entrevistas se orienta a construir una demanda de análisis que podríamos describir como una demanda de un saber supuesto que habrá que formalizar en algún momento en una pregunta. ¿Cuál es tu propia parte en el desorden del que te quejas? Para construir ese camino, ir armando el tejido de la transferencia, que va a ser finalmente el terreno de batalla en el que se va a librar un análisis, uno le hace hablar al paciente, dice Freud, y le comunica solo algunas pequeñas cuestiones para que prosiga su relato. Gabriela tiene 2 trabajos, estudia en la facultad, realiza 3 actividades y las entrevistas siguen en un clima denso. En algún momento la idea de estar cansada se articula con el tengo que hacerlo y aparecen con mucha más insistencia. No elige desplegar parte de este malestar y entonces me pregunto, teniendo en cuenta lo que refiere de unos tratamientos anteriores, si el hablar se habrá convertido también en una demanda del analista en análisis. El no hablar es una manera de no responder a la demanda. Me lo pregunto. ¿Será que acá puede rehusarse? No lo sé. Estamos en los inicios, ya veremos. ¿Cuál es la lógica de sus silencios y la de su cansancio? ¿Será que viene a sesión a hacer tiempo de no hacer? No lo sé. Una de las apuestas que se juega en la escucha analítica y las intervenciones es promover la producción de sujeto en quien nos consulta. El sujeto puede asomarse de distintos modos. Uno de ellos puede ser el silencio. Me pregunto si Gabriela propone esta estrategia dialógica singular. Se hace preguntar, se hace esperar, hace que el otro la acompañe en estas reglas de juego que propone. Cuidará su palabra, pero inevitablemente muestra su silencio. Y entonces pienso que el yo se funda en un no. El no afirma al yo. El no es yo como un límite, como un modo de inhibición a la demanda del otro. Lacan nos dice, estar inhibido es un síntoma metido en el buceo. Y con ello
el síntoma, la inhibición, mejor dicho, tiene una doble condición. Por un lado se exhibe, se da a ver, y por el otro lado el cuerpo está ahí implicado. En una ocasión, luego de finalizar la sesión y decir al finalizar la sesión que va a ir a su casa y que va a ir a dormir porque está cansada, pero que después va a cocinar unas galletitas, y le pregunto si le gusta cocinar. Ante esa pregunta hay un cambio, se pone erguida, deja el bolso a un costado, me mira y me responde que le encanta. Y en el último tramo hablamos de cocina. Me voy adelantando un poco más. Hablamos de cocina, de las recetas, de lo que le gusta. Silvia Saraceno Fasi dice que paciente y analista organizan cada vez su mutua experiencia de interacción poniendo énfasis en la bidireccionalidad de dos subjetividades respetuosas de la especificidad que emerge en cada encuentro, siendo ambas determinantes para la co-construcción del campo de trabajo analítico. Pero ahora volvamos a Gabriela. Un tiempo más de entrevistas y el estar cansada se articula con el deseo de desaparecer. Y dice, todos los días es igual, me levanto con esfuerzo, no quiero más, quiero desaparecer. A veces el silencio, podríamos pensar, y el deseo de desaparecer toman la forma de un modo de restarse del otro, así lo plantea la psicoanalista Insúa. El dormir comenzó a insinuarse como un modo de pausa, como un modo de inhibir la demanda de todo lo que tiene que hacer. Si duerme, no hace. En una ocasión se articula con mucha fuerza en sesión el estar cansada con una profunda angustia que aparece por primera vez, acompañada de las palabras no quiero más. Pero la emergencia de esta angustia la sorprende y me dirige una mirada de terror. Ante un gesto de mi parte que anticipa una intervención, me mira fijamente y me dice, no voy a hablar más. Finaliza la sesión y yo le respondo, está bien, estoy acá. Finaliza la sesión y la invito a que concurra nuevamente esa semana, le doy el horario más. Dice que no puede, que tiene que ir a la universidad, que tiene cosas que hacer. Le digo que si le parece igualmente, le dejo reservado un horario y que no es necesario que me lo confirme en ese momento, que se lo guardaré de todos modos por si decide a último momento venir. Llegado el día propuesto y una hora antes del horario acordado, recibo un mensaje de Gabriela que dice, lo estuve pensando, y si está el horario para que vaya, entonces voy. Le respondo que el horario estaba reservado para irse y que le espero. Vuelvo a Saraceno Fasi cuando dice que la disponibilidad del analista es aquella que se plasma en diferentes funciones con la plasticidad de moverse en diversas posiciones. En los encuentros con Gabriela voy ocupando diversos lugares en el campo analítico, a veces silenciosa, a veces más activa, a veces digo algo que podría pensarse como un chiste, pero más o menos. Un psicoanálisis requiere tiempo de detenerse, de pausa, de sostener el agujero que se presenta ante la emergencia de la angustia y de cuidar la palabra. La trayectoria del análisis es vertiginosa, en tanto vértigo sea una de las dimensiones que mencionamos en las que asoma la angustia. Lo vertiginoso es poner en suspenso la respuesta del otro, la búsqueda de su reconocimiento, poner en suspenso el habitar un tiempo para poder tomar la palabra en nombre propio. En este sentido, ese tiempo está orientado en relación a un movimiento en la posición. Abrir a la dimensión de la angustia como aquel tiempo que atraviesa el análisis es lo que permite ubicarlo en tanto experiencia analítica. La experiencia del análisis conduce al encuentro del sujeto con una verdad. Encuentro que viene de la mano de un vivencial. Y esto nos lo enseñó Freud en 1915 en el texto del inconsciente, cuando planteando el tiempo de la intervención dice: el tener oído y el tener vivenciado son por naturaleza psicológica dos cosas por entero diversas. Tener en cuenta los tiempos de la intervención es ubicar que la experiencia del análisis está estructurada en torno a diversos ejes de lo temporal. En tiempos de hipermodernidad, en los que se promueve, esto seguramente lo van a reconocer, se promueven las 5 claves para detectar a un toxi.
Y una que a mí me parece que es maravillosa porque es masoquismo asegurado a 100%, no te detengas hasta que estés orgulloso, esa creo que es primero en el ranking. Fluir es aceptar lo que nos está sucediendo en la vida. Y para terminar, quiérete y suelta a quien te soltó. En tiempos de demanda voraz de rendimiento en un análisis hacemos tiempo, construimos tiempo, damos lugar a la pérdida y al silencio. En tiempos de negación del dolor y de exhibición cruel del dolor, diría a partir de lo que viene sucediendo hace unos días, en tiempos de invisibilización del sujeto, ofertamos un espacio para que el derecho a ser escuchado se ponga en acto. Ya termino. Quien inicia un análisis requiere poner en pausa la prisa, soportar el tiempo errático del análisis sostenido en una pregunta y disolver la cronología de la memoria. Laura Restrepo, en su novela Demasiados héroes, nos dice: necesitaba ponerle por fin palabras a esta historia, hasta que ahora, marcada por el silencio, hasta ahora marcada siempre por el silencio. Siempre había sabido que tarde o temprano tendría que darse la tarea. No quedaba más remedio, porque pasado que no ha sido amasado con palabras no es memoria, es acechanza. El problema había sido cómo contarlo, y ahora creía descubrirlo, íntimo y simple, como una conversación a puerta cerrada. También en el análisis de Gabriela será necesario apostar a encontrar los diversos tiempos de contarlo para descontarla. Entonces, justo en el horario acordado, ese día ingresó a mi WhatsApp un mensaje que decía: estoy abajo. Así se anunció Gabriela, y respondí nuevamente: voy. Ya no encontré a una adolescente que esperaba perfectamente erguida, abrazada a su bolso y mirando fijamente. Abrí la puerta, ingresamos al consultorio, se sentó, me miró, y lo que pasó después es lo que nos dijo Freud en Construcciones en Psicoanálisis. En el curso de los acontecimientos todo habrá de aclararse. Continuará. Muchas gracias, Ileana, hermosa presentación, ambas nuevamente. Y bueno, abrimos el tiempo ahora de las preguntas y del intercambio, tanto de quienes están aquí presentes como de quienes nos acompañan por YouTube. Bueno, en principio, soy Norberto Lloves. En principio, muchísimas gracias a vos, exposición. Para empezar, quisiera pensar juntos con Leonardo y Ileana. Uno de los puntos que vos traes respecto a la obra de las transformaciones epistemológicas es la emergencia de la física cuántica. Y por ahí, si podrías expandir un poquito cómo pensás el efecto. Dijiste algunas cuestiones, ¿no? La caída de los fenoménicos. Y la verdad que cuesta un montón pensar cómo pensar sin tener en cuenta los fenoménicos, ¿no? Y bueno, por ahí cómo lo pensás vos para también pensar esta cuestión de la relación a la diferencia del análisis. Y Ileana, también, bueno, muchas gracias por la exposición. Pensaba en lo que traía del material clínico, súper interesante. ¿Cómo pensar la vertiginosidad desde el lugar del analista cuando espera rápidamente la presencia de un paciente ideal que ingresa al dispositivo y ahí, bueno, si no se va, no hay demanda, como se dice, no hay demanda de análisis, está ahí, ¿no? Y donde aparece ahí sí el hazlo, ¿no? El doing de parte del analista. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal? Soy María Peña Farres. Muchas gracias
Me gustó mucho escucharlas, muy lindas, muy amables de escuchar, cosa que no siempre ocurre. Bueno, quería preguntarles a las dos algo que de alguna manera bordearon ambas, que es esto de el pasaje, estoy yendo de teléfono, el pasaje de la sucesión a la simultaneidad, ¿sí? María Laura lo trajo explícitamente y me parece que Iliana de alguna manera lo trae también en relación a la experiencia de la discontinuidad, ¿sí? Yo acuerdo y considero que de la, digamos, esta discontinuidad está hecha nuestra memoria, cosa que un poco, digamos, ¿no? Como, no sé, me gustaría que nos cuenten un poco cómo pensaron esto de sucesión, simultaneidad, continuidad y continuidad. Muchas gracias. Bueno, vale. Hola, buenos días, soy Valeria Mian. Me quedó resonando una palabra que dijo María Laura, pero que después se hizo presente en la presentación de Iliana, y es el tema de la paciencia, ¿no? Porque María Laura hablaba de la paciencia para poder dar respuestas de alguna manera en todas estas transformaciones, y si hay algo que podemos valorar, creo, y rescatar del trabajo de Iliana en este caso con esta paciente, es la paciencia para que algo empiece a suceder. Un poco pensaba en los efectos que esto tuvo, para aprovecharlo en términos de apostar a la paciencia, también al reconocimiento, porque hay algo también en lo vertiginoso que muchas veces se juega en los encuentros psicoanalíticos, y es tener que dar respuestas a algo que está sucediendo. Un poco lo vimos en la pandemia, y creo que en cuanto a la tecnología últimamente resuena bastante, la inteligencia artificial está alertando a todo el mundo, y bueno, pensaba en esto, de cómo transmitir esto de que no tenemos que dar respuestas acabadas a estos fenómenos que están transcurriendo. Si tienen algún tip por ahí que nos ayude a bajar un poco más directamente, así que muchas gracias por las presentaciones, maravilloso. Bueno, entonces podemos ir con esta ronda de preguntas. Volvemos a poner. Bueno, a ver, una cuestión. Lo fenoménico no desaparece, ¿no? Los fenómenos son los que vemos. Lo que sucede es que el mundo en el que nos introduce la física cuántica habla de lo que no vemos, ¿no? Por ejemplo, no vemos que esta mesa que parece tan sólida, sin embargo, está compuesta por micromoléculas que tienen mínimo movimiento, pero que algún movimiento tienen. Bueno, eso no lo vemos, no lo vemos. Lo cual, insisto, no se trata de una cosa o la otra, porque acá me parece que la gran transformación es salir de los binarismos. No es fenoménico o, es fenoménico y neuménico a la vez. Una cosa que Kant no hubiera podido pensar, por supuesto, porque tiene que ver con estos binarismos. Entonces, eso me parece algo fundamental, ¿no? No sé si se entiende bien. Pero nosotros, ¿no? Nuestro cuerpo nos dice, ¿no? En lo físico, es energía pura. El asunto es que todas nuestras células están compuestas de esa energía. Bueno, se transforma permanentemente. No somos los mismos que entramos y los que vamos a salir. No se ve. Aparentemente somos los mismos, por suerte. Entonces, digo por suerte porque si no sería muy confuso esto, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con la simultaneidad en la sucesión. La manera de temporizarnos. A ver, si vamos al concepto de tiempo, los físicos dicen que no existe. Primera cuestión, ¿no? Para la física el tiempo no existe en el universo. El tiempo existe para nosotros, porque nosotros tenemos que organizar de alguna manera lo que nos sucede. Decimos antes, después. Bueno. Por otro lado, esta temporalidad está marcada por el lenguaje. El lenguaje es sucesivo, no puedo decir todo a la vez. Y en ese sentido siempre rescato la genialidad de Freud de haberse dado cuenta que el sueño tiene otra lógica, porque en la imagen sí puede haber en simultáneo varias cosas. Esta condensación, tal como él la llama, ¿no? Pero la condensación es eso, es decir, puedo estar acá y puedo estar en un barco a la vez, simultáneamente. ¿Dónde estoy? En los dos lugares. O sea, hay una ruptura con otro régimen de signos, que es el de las imágenes,
hay una ruptura con la sucesión. En el lenguaje no podemos. Por supuesto, se acerca con la metáfora y la metonimia, pero no se puede. De cualquier manera hay que respetar la sucesión. Hoy, como vivimos hace mucho, ¿no?, en un mundo de imágenes también, esta sucesión de simultaneidad se da constantemente, ¿no? Y yo pensaba a partir del relato de la paciente, ¿no?, de tu paciente que estaba en la puerta, digamos. ¿Cuántas cosas le habrán pasado simultáneamente en ese momento? Que no se ven, estaba abrazada a la mochila, ¿no?, como abrazada a algo seguro. ¿Qué les habrá? No lo sabemos, tal vez no lo sepa ella tampoco. Sin embargo, yo querría señalar de la exposición de Liliana como 2 actos clínicos que me parecieron fantásticos, como acto clínico. Entendiendo que el acto clínico son muchas cosas, puede darse incluso fuera de la situación analítica, ese es mi criterio, pero el acto clínico en este caso tiene un dispositivo especial, que puede decirle, ¿te gusta la cocina? Como sacarla del lugar del agobio que tiene la pobre chica con 3 trabajos en la universidad. ¿Cómo no va a estar agobiada, no? ¿Cómo no va a estar agobiado? Porque esto es lo que le pasa a muchos jóvenes. Están cansados de esa exigencia. Acá también tengo que venir a hablar. Bueno, claro que habría que preguntarle entonces, ¿para qué venís? ¿Qué pensaba? Bueno, no importa. Porque el efecto fue, ¿te gusta la cocina? Y el segundo acto clínico fue, ¿tenés el espacio? Y lo aprovechó. Yo creo que eso fue fantástico. Aunque no hable, no sabemos qué le pasa, aunque no hablemos. Podrá expresarse de otra manera. Vos dijiste, ya no estaba igual en la puerta. Bueno, o sea, ya algo se había modificado. Entonces, me pareció fantástica esta relación, ¿no? No sé si, bueno, ese era un comentario que te quería hacer y que tiene que ver con lo simultáneo y lo sucesivo. No sabemos qué nos pasa simultáneamente. Estamos acá, estamos en otro lugar, estamos pensando en otra cosa, estamos preocupados por la situación tremenda que está pasando en el mundo, por la situación del país, toda la vez. No podemos. Ahora, para un joven, tal vez, a veces debe ser muy agobiante, porque de última tienen un futuro por delante, ¿no? ¿Cómo va a ser ese futuro? ¿Qué futuro? Es terrible eso, ¿no? Con todo ese esfuerzo que hace esta pobre chica y miles de jóvenes igual, pero ¿para qué lo hago? Estoy cansada. A mí me parece fantástico como síntoma, aunque es tremendo, ¿no? Estoy cansada a los 21 años, es muy terrible. Pero bueno, es el agobio que sentimos por todo lo que pasa y como ustedes decían, no tiene la solución. Porque además, este es otro problema, ¿no? Siempre pedimos respuestas, a todos pedimos respuestas, a las teorías, a los que se supone que saben más que nosotros. Siempre pedimos respuestas. No tenemos respuestas, hoy no tenemos respuestas, porque nos quedamos sin respuestas con todas las alteraciones que se producen. No tenemos respuestas. Podemos decir algo, pero no tenemos respuestas. ¿Qué pasa si sostenemos la pregunta? Esto a mí me parece, y este es un tiempo de espera, sostener la pregunta. Y hoy tenemos que sostener muchas preguntas. No sé, me parece que en ese sentido es interesante pensar esta cuestión de la velocidad, ¿no? Es verdad, absolutamente, que en estos tiempos de velocidad no nos queda espacio para la lentitud, ¿no? Eso sí, y nosotros somos velocidad y lentitud. Por lo menos eso nos han dicho. Pero, ¿por qué? Porque los ritmos nuestros son de velocidades y lentitudes. Y hoy no nos queda espacio para la lentitud, que es el espacio mínimo para la reflexión. Entonces, esto que nos decía Liliana, la cuestión de las narrativas, ¿no? La cuestión de la narrativa, la importancia que tiene la narrativa. Pero lo que pasa es que la narrativa estuvo apresada en un concepto de verdad. Tiene que ser una narrativa verdadera. Bueno, hay versiones. Yo creo que hay que volver a la perspectiva del pensamiento mítico. No hay verdad, hay versiones. Y eso me parece así como para pensar, ¿no? Como para pensar. Es importante, hay versiones. Estoy cansada. Y estoy cansada de todas las exigencias que ni siquiera sé para qué son.
Y eso me parece que también con esta vertiginosidad nos ha modificado. Cuando yo era chica, hace mucho tiempo, también estaba por ahí cansada, pero creía saber para qué. Creía saber, porque había todas estas transformaciones. No tenemos que olvidar que nos manda a un mundo de incertidumbres, que siempre fue así, pero que la ilusión de la modernidad creó certezas. Hoy no están más. Ninguno. Bueno, entonces me parece que, no sé, esta chica que dice, no quiero hablar, pues tal vez quiere hacer otra cosa, parece que quiere cocinar. O sea, quiere crear en otro punto. La palabra ya no, porque tal vez no crea la palabra, ¿no? Tal vez no crea, porque le han dicho tantas cosas, o le han exigido que hable. Claro. Bueno, sí. Bueno, no sé si no... Pasamos a Lilian. Bueno, a ver, algunas cosas así seguimos. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha bien ahí. Lo que vos traías, bueno, Valeria y me parece que Valeria y Norberto tocan algo que me parece que se puede articular, esto de la vertiginosidad del analista, ¿no? No solo en la versión que cuenta la paciente de cierta vertiginosidad de su terapeuta anterior en precipitar esto, sino pensaba en la vertiginosidad de los analistas, ¿no? Digamos, calculo que a ustedes les debe pasar, pero a veces en los espacios de supervisión o en espacios científicos, uno escucha cierta urgencia, ¿no? Cierta expectativa de urgencia por parte de los analistas de, bueno, hace un mes, hace 2 meses que está viniendo y sigue hablando de lo mismo o le sigue pasando lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un punto importante porque esa es la escucha del analista y desde ahí interviene, ¿no? Entonces, creo que volver, hoy hablábamos en la previa a la mesa, algo del orden de volver a los fundamentos, ¿no? Nosotros también como analistas estamos tomados por los tiempos vertiginosos, por el discurso de consumo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la urgencia me parece que es fundamental que nos podamos pensar para no quedar capturados por un discurso donde nosotros mismos nos perdamos, ¿no? Perdamos nuestro lugar y nos pleguemos al discurso actual suponiendo que nosotros también tenemos que rendir, ¿no? Y que un análisis tiene que rendir en un tiempo breve, ¿no? Con la intervención que dé en el blanco de manera inmediata y el alivio de la angustia, y la cura es por añadidura. Ahora bien, vivimos en un tiempo actual donde también es, a mi gusto, el tiempo en este momento de las primeras entrevistas, por lo menos en mi experiencia clínica, es de un valor enorme, porque es construir, muchas veces de lo que se trata en esos primeros tiempos con los pacientes, es construir una nueva temporalidad, arrancarlos de la, o sea, es un poco fuerte arrancarlos, pero construir digamos, una cosa es la temporalidad de la fuera del consultorio, del ya, el resultado ya, la modalidad vertiginosa de lo que nos permite lo digital, y el poder ir armando en esos encuentros que la lógica va a pasar por otro lado, que va a ser otro tiempo, que va a tener, tomando lo que decía Valeria, también el paciente tener paciencia, ¿no? Paciencia de su propio tiempo, ¿no? Y que algo tome un tiempo no quiere decir que no esté pasando nada, ¿no? Porque uno escucha, estoy igual, no pasa nada, ¿no? Entonces, digo, creo que es un momento que es vital, los encuentros colectivos entre colegas, para, digamos, en el trabajo colectivo con colegas, estudiando, supervisando, pensando, nos vayamos descapturando también de la vertiginosidad que a nosotros nos atraviesa. No esperando al paciente ideal, el paciente trae su sufrimiento y su modo de sufrir y nosotros estamos ahí para pescar por donde viene, pero me parece importante, sobre todo en las generaciones jóvenes, cuando arrancó la pandemia, esto se vio muchísimo, que tuvieron que largarse en pandemia a atender de manera virtual, algo que no habían aprendido en la facultad. Había una urgencia, ¿no? Me parece que tomaría esta cuestión. Y lo que
traigo, María Eugenia, me parece una pregunta súper interesante, seguro que no te voy a responder porque creo que es un montón para pensar, pero te digo lo que asocié libremente, lo que pensé con el tema de la asociación y la simultaneidad, porque es algo que vengo pensando. Entonces, por otro lado, y aprovecho y lo digo acá, que es la cuestión del cuerpo, ¿no? Que lo simultáneo en la sesión, ya sea virtual o ya sea presencial, hay algo que se da en simultaneidad con la palabra, que tiene que ver con la presencia, que tiene que ver con el cuerpo del analista, aunque esté en una pantalla el analista, y la presencia del cuerpo del paciente, ¿no? Entonces me parece que hay algo, vengo pensando mucho en esta articulación entre algo del orden del discurso y lo que se presenta en simultáneo, de los efectos del discurso y de la imagen sobre el cuerpo del analista y el cuerpo del paciente. Pensaba en la otra cuestión, recordaba lo de mundos superpuestos, ¿no? De Janine Bouchet pensando en la simultaneidad, ¿no? Una que nos atraviesa en sesión, digamos, el discurso del paciente, pero lo que también está inscrito en nosotros de la realidad que estamos atravesando, cada uno de nosotros desde su vivencia subjetiva y en otros casos más lejanamente, porque solo es información, pero que eso incide en nuestra escucha en simultáneo. Pero bueno, la verdad que tendría que pensarlo un poco más. Bueno, tenemos una pregunta también que viene de la plataforma de YouTube, que la formula Aníbal Repeto. Dice, entiendo que es una misma pregunta que le escribió como en 2 comentarios. Dice, me pregunto si la dificultad asociativa no debería comenzar a ser pensada en algunos sujetos como la presentación de una nueva estructura subjetiva en la cual lo asociativo es relegado por el par conexión-desconexión. Esa es una pregunta que se hace, a ver qué podemos aportar. ¿Puedo decir algo? Sí, solo que... Yo también. Digo una cosa para no olvidarme, así la digo en voz alta y le doy el paso a la palabra a María Laura. El par, pienso, ¿el sujeto puede desconectarse? ¿El aparato puede desconectarse? Yo creo que el sujeto no está todo el tiempo conectado. El que está conectado todo el tiempo es el aparato. Por el otro lado, pienso que una cosa es el efecto de sujeto, que aparece y se va, y otra cosa es la persona, ¿no? La persona que concurre, ¿no? Que concurre a la entrevista, a la sesión, a la entrevista, depende del tiempo, y de manera disruptiva puede haber una apertura y algún efecto de sujeto. Pero sí me parece interesante pensar esta cuestión después lo retomamos en relación a la cuestión de la articulación de la palabra. Yo creo que hay una nueva modalidad de pensar la subjetividad, pero creo que no la podemos pensar por fuera de la experiencia discursiva, digamos, pero bueno, nada, seguimos después. Bueno, a ver, me interesa pensar, ¿no? La asociación de últimas, y cuando Freud hace esa revolución, que le dice a alguien, asocie libremente, yo siempre decía a los alumnos de la facultad, es un disparate para la época, porque el asociacionismo inglés no permitía asociar libremente, había que asociar por oposición, por analogía, o por cercanía, digamos, por alguna conjunción. Ahora, cuando se asocia libremente es un disparate para la época, ¿no? Para nosotros no nos acostumbramos, pero pensémoslo epocalmente. Ahora, ahí hay un problema, porque la asociación, la que pidió Freud, ¿no? Y la que continúa, es de palabra. La conexión es mucho más que la palabra, ¿no? Las conexiones son con los cuerpos. Las conexiones son con el mundo, con las cosas, con los que nos rodean, con los otros. Es mucho más amplia la conexión. No podemos dar cuenta de todas las conexiones que tenemos en este momento con los aparatos. Nuestras conexiones hoy son casi innumerables. La asociación tiene que ver con la palabra,
por lo menos me parece, con una lógica, con esta lógica de la palabra, pero las conexiones son mucho más que la palabra. Entonces, en un punto podríamos desconectarnos, hacemos lo posible, en otro punto estamos conectados igual, porque estamos conectados, hoy diríamos, energéticamente con el universo. Entonces, son dos planos diferentes, que creo que no hay que confundir. Esa sería mi respuesta rápida. Qué interesante. Después habría que pensar mucho más. Pensaba que es complejo pensar la idea de conexión, que es una terminología que viene de otro campo, ¿sí? Que no es del campo del psicoanálisis, que hacer, digamos, incorporar un concepto en un discurso requiere de trabajarlo, ¿no? Requiere de trabajar el concepto. Habla de nexos. Nexos, sí. Yo pensaba en investidura y pensaba, por supuesto, en los nexos lógicos entre palabras, ¿no? Allí donde recae, por ejemplo, la represión. Pero pensaba en la idea de investidura, cuando vos decías, ¿no? Lo de pensabas en la conexión, asocié con la cuestión de la investidura, ¿no? Las investiduras del sujeto, aquello que inviste con lo que se conecta y con lo que no se conecta, no solo en algunos con los vasallajes del mundo de la realidad, sino también el modo de conexión y de investidura en relación a su propia carga afectiva, ¿sí? Porque un sujeto puede estar desconectado de sí mismo. Me parece que ese es un punto de los nexos lógicos que vos traías, Norberto. Me parece que hay algo ahí que es una apuesta del análisis, que es poder reconstruir, poner nexos lógicos donde no lo había, reorganizar esos nexos lógicos. Creo que la experiencia de la angustia es una presencia justamente que tiene una lógica, por eso aparece, pero que es necesario poder tamizarla a través de la palabra, sino es algo que impacta, que aparece y que está invitado a aparecer una y otra vez intrametable. Entonces, sí creo que hay una nueva subjetividad en relación a que hay algo más del orden del acto y hay menos tiempo de palabra. En lo descriptivo la gente habla menos. Bueno, muchas gracias. Teníamos por ahí, María Eugenia. No sé quién quiere. María Eugenia Ezequiel y Norberto. Y también tenemos otras preguntas en el chat de YouTube que Roberto no. Sí, yo. Sí. Sí. ¿Para lo de YouTube? No. Sí. No, me quedé pensando en la cuestión de la apatía y la cuestión de justamente la simultaneidad, seguir pensando en esa línea y la sucesión, porque, a ver, a mí me gusta pensar mucho en la cuestión de la simultaneidad y la sucesión en la línea de una linda ficción que es El cuento del inmortal de Borges, donde en realidad a mí me pareció como divino para entender mucho de esto que quizás hoy se manifieste como apatía en la adolescencia, en el sentido de que Freud va contando todo, Borges va contando todo el cuento, y resulta que lo que se ha perdido en la inmortalidad del inmortal es su identidad. Al final de cuentas es muchas personas y no se sabe quién es, ¿no es cierto? Porque en realidad va como cambiando y va mutando y es muchos y no termina sabiendo quién era, ¿no? El narrador del cuento. O mejor dicho, él se presenta como alguien, o como muchos. Y pensaba si a veces no tiene mucho que ver esto con digamos, el pretender estar en todo, hacer tantas cosas, diferentes modos de la omnipotencia, ¿no? Y el pasarlo para más adelante, hoy voy a tal lado, mañana hago tal otra, para el año que viene mi proyecto no sé qué, hasta que de repente
algo de la apatía, como una reacción frente a todo esto, pueda aparecer como una manera de justamente frenar algo de ese devenir que no termina, ¿sí? Y había otra cosa que yo les quería comentar. No, y otra cosa que tiene que ver por ahí con la lectura más metapsicológica. Yo creo que, no sé si conexión, desconexión, sí creo que no podemos olvidarnos que es el yo el que temporaliza y que la función del yo justamente es esa, es prenderse y apagarse, dirigir la atención, un concepto freudiano que le damos poca bola, ¿no? El yo dirige la atención, inviste y desinviste, ¿no es cierto? Y en esas discontinuidades justamente lo que hace es dar un orden temporal. Además eso, en el yo y el yo Freud dice que a través de percepción conciencia, el yo temporaliza la experiencia, ¿no? Bueno, me parece eso. Bueno, primero gracias por las presentaciones, me encantaron. Soy Ezequiel Lynch. Voy a tratar de yo armar las ideas, no sé si son preguntas o son ideas. Respecto de lo que decía María Laura, pensaba en las transformaciones y como un representante de las transformaciones de varias que dijiste, la música. Para pensar la música, bueno, el recorrido. Y eso me daba un poco de pie para pensar el caso de Iliana por el silencio. Cómo pensar la musicalidad de esta paciente. Nos hablaba como al principio de interpretar, me parece que es otro interpretar, entonces podríamos acercarlo más al interpretar más musical, ¿no? Digo, ella trae en algún sentido una canción silenciosa. Me parece que ahí hay una posición activa del analista, ¿no? El poder armar algo que resuene con ese paciente. Y otra cosa que me hacía articular ambas presentaciones es el tema de los conceptos. Decías, como hacer uso de un concepto en tanto me es útil para algo, ¿no? Y pensaba en esta paciente, ¿en qué sentido le es útil la palabra? ¿En qué sentido le es útil a esta paciente tomar la palabra o no? ¿Y qué hacer con eso? Gracias. Bueno, yo voy a sumar a esta línea de pregunta a partir de la escucha, ¿no? Que nos invitó también el caso de Iliana, siguiendo como la respuesta subjetiva de apatía que proponía Mario en un punto, ¿no? Y vos habías señalado, yo me había notado como un modo de restarle el goce del otro, ¿no? Como posible intervención, y vos mencionaste como que Gaby Insúa por ahí aportó en ese sentido. Me preguntaba cómo es la operatoria de descompletarla a ella, cuando ya viene en esa posición, en donde trae padecimiento como síntoma, ¿no? En esa posición. No viene en el silencio. Bueno, muy completo. Por eso, ¿cómo es la operación de descompletar del analista, ¿no? Ante esta presentación? Ahí estamos, ¿no? Ahí digo, ¿cómo es? Yo qué sé cómo es, ¿no? Vez por vez. La verdad es que yo creo que un poco tomando lo que se dijo antes, ¿no? Creo que es la disponibilidad, en principio, digamos, la convicción de que hay un sujeto ahí, ¿no? Creo que la disponibilidad en el sentido de tomar aquello que está, aquello que se presenta, sin esperar otra cosa, ¿no? Digo, tal vez la convicción es que haya algo, es como un tiempo ficcional, algo a advenir, ¿no? Como apuesta del trabajo analítico, algo a advenir, y creo que hay un poco, la verdad es que cómo se hace, uno va como apostando, ¿no? La verdad es que en ese momento le pregunté por la cocina y bueno, salió bien, podría haber sido un fiasco, ¿no? Y así como otras cuestiones, y un poco lo pongo, es por tramo,
¿no? Tal vez hay un encuentro, que la cosa, bueno, discurre de una manera y después entramos en otro tiempo y se va como armando, ¿no? Me parece que tal vez si hay algo que sí voy intentando como disponer en estos encuentros, es que lo que se vaya construyendo es la idea de que no se la va a echar, ¿no? Digamos, como es una intervención que no está dicha explícitamente, sino que es una intervención que en principio... pero se la dijiste, tenés el horario. Sí, Por eso sí, digo que esto es pero una digo que no se le va a echar porque, porque, bueno, porque falte, porque no hable, porque no diga, ¿no? Como me parece que hay algo de esto y me sumo a esta yo digo que es como su estrategia, como las reglas del juego, ¿no? Como un modo de diálogo, ¿no? Pensaba en la musicalización, ¿no? Es como una música que a veces, yo de música no sé nada, pero que a veces es un vals, a veces es un malambo y otras veces, bueno, no sé qué sería, algo más lento, no sé, música que podría ser. Denso, dijiste. ¿Cómo? Vos dijiste denso. Denso, eso es algo musical, sí, eso. Bueno. También quiero decir algo, porque si no se me va a hacer. Sí. No, yo quería hacer una pregunta disruptiva. Sí, totalmente. Que a mí se me presiona, así que... Claro, es disruptiva y no es para que la respondamos. No, ¿Estás segura que el yo es uno? ¿O no responde a la lógica de lo uno, esa idea de la unidad del yo? Y si somos muchos, si somos cifras, como dice Deleuze, somos muchos, no somos mismos acá, hace un rato, charlando entre nosotros, no somos lo mismo. Entonces, ahí me parece que es interesante pensar, es un cambio de lógica. La lógica de la multiplicidad no puede aceptar que haya uno, no hay uno, nunca. Entonces, bueno, a ver, me parece eso, me pareció extraordinario lo del ritmo musical, pero ahí estamos en otro régimen de signos. No es el discursivo, no es el lenguaje, es otro lenguaje, la música. Es fantástico lo que dijiste, ¿no? Yo no sé pensar en el régimen musical porque nada de música, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Si fuera ahora joven, no podría ni integrarme en un grupo, no sé qué hubiera sido, autista total, porque no, claro, sí, porque los síntomas son epocales, ¿no? Por suerte, cuando yo era joven no pasaba esto. Pero sí, salvo el baile, la música no. Pero me parece muy interesante pensar otros ritmos, otros tiempos, otras maneras de relacionarse. Y yo creo que hay otra vez un gesto de ella que destotalizó. Ya no tenía abrazada la mochila. Bueno, ¿no? Es un gesto de destotalización, me parece fantástico. Es interesante introducir eso a la dimensión del gesto. Hay un espacio donde abrazarse ahí, ¿no? sí, a mí me parece muy interesante la pregunta que trae Laura primero, porque Freud, un texto póstumo es la escisión del yo, entonces la unicidad del yo es imaginaria, no es, para el psicoanalista sabe que no hay un yo. Digo, hay decisiones estructurales. Y me parecía interesante también un pequeño pensamiento respecto del tema de la sucesión y la simultaneidad. María Laura hace una afirmación interesante que para debatir, que es que el lenguaje acepta sucesión, no simultaneidad. Y yo me pregunto, porque me parece que el psicoanálisis lo que rescata justamente es la cantidad de historias y de relatos que hay detrás de un relato. La simultaneidad que hay en un relato. Y la simultaneidad que hay en la transferencia, por ejemplo, en un vínculo. La simultaneidad que justamente la asociación libre es lo que va desplegando esa simultaneidad que hay en un relato. Digo, y que además siempre a completarse. Para completarse, digo, al infinito, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante como para pensar, un relato, ¿es solo sucesión o también es simultaneidad? En el punto de las múltiples
las múltiples experiencias o vivencias que lo han construido. Esto por un lado. Y respecto al tema del gesto, en El hombre de las ratas, Freud rescata un gesto del hombre de las ratas, que es que lo mira ante determinados relatos, lo mira a Freud, le da vuelta y lo mira, y Freud hace un análisis de ese gesto. Digo porque hay como Freud tomaba en cuenta los gestos, los actos que se ponían a jugar lo que pasa es que después sí hacía la apuesta que de eso se arma un relato, pero no sin darle lugar al gesto como el gesto que vos ubicas en la mochila. Claro. Bueno, muchas gracias. Bueno, paso a unas preguntas del chat. Una que ya estaba de antes, pero que enlaza también con lo que señalaba Norberto, que es interesante, de Graciela Makotinsky, de hacer referencia a la transferencia, ¿no? Ella pregunta si, pensando que la transferencia en el análisis es presente, pasado e inédito que se construye, más allá de la demanda de análisis y el grupo etario a que pertenece el paciente, ¿no? Ese tema que Freud cuestionó. Pero de algún modo trae la transferencia ahí como, digamos, algo que también subvierte un poco esta linealidad temporal. ¿Vos la podrías? No sé, a mí no me quedó muy claro. Si Sí. hay una pregunta, ¿cuál es la parte de pregunta? ¿Cuál es la parte de...? Bueno, no sé si está exactamente formulada. Dice, pensando que la transferencia en el análisis es presente, pasado e inédito que se construye, más allá de la demanda de análisis y el grupo etario que pertenece al paciente, al que pertenece el paciente. O sea, tema que Freud cuestionó. Es eso lo que ella nos comenta, pero me parece, yo lo tomo también como para invitar a pensar en la transferencia como modo también de la simultaneidad y de que se ponga en acto algo del inconsciente en donde hay una presentación subjetiva distinta, ¿no? Digamos, y esto, bueno, como en el espacio analítico justamente le damos lugar o intentamos darle lugar. Luego tenemos a María Casariego que pregunta, ¿qué costo cree que tiene esta hiperconexión en la subjetividad? Graciela Makotinsky retoma, más allá de la demanda, el pedido puede ser para cada paciente la presencia de algún otro que escucha palabras y silencios que dice. Excelente mesa, gracias. Y una última de Aníbal Repeto que dice, retoma creo que su primer pregunta de la conexión-desconexión, dice, simultaneidad, sucesión, vértigo, demora, descarga, ligadura, como pares. ¿No estamos en cierto modo hablando de operatoria al modo de preso primario y secundario? Bueno, algo de todo esto. Si algo de todo esto, lo primero que diría es, ¿hay alguna otra relación que no sea transferencia en el plano de lo humano? Yo no puedo limitar la transferencia solo al plano analítico. Si no hay transferencia, no hay relación, no hay lazo. Y tal vez sí, ahí estemos en un momento de crisis importante. Un momento de crisis porque la construcción de los lazos en una sociedad que se convirtió, en un campo social que se convirtió casi al individualismo absoluto, eso es un síntoma grave, pero es un síntoma social grave, la falta de lazo. No podemos hacer lazos sin transferencia, ¿no? Es una transferencia que no sabemos ni cómo. Freud hizo de eso un concepto del análisis, pero no es porque sea solo en el análisis, ¿no? Una gran experiencia pedagógica, digo gran por los años, ¿no? De experiencia pedagógica se construyó en base a transferencias. Y aún hoy, en los cuadraditos del Zoom, sigue habiendo transferencias que a veces no sé cómo puede ser, ¿no? Una persona que me encuentra por la calle me dice, te conocí por cómo caminaba, pero si nunca me viste caminar, porque me viste en la pantalla. Sí, pero yo ya me di cuenta, bueno, esta persona trabaja con mi cuerpo, ¿no? Pero de cualquier manera eso es transferencia. Si no hay transferencia, no hay transmisión. Toda relación supone la transferencia. Entonces, esto me parece que también hay que revisarlo en el sentido conceptual, como todos los conceptos, ¿no? Que limitarlo al análisis, perdonen, esto es, ya sé que me he atrevido, limitarlo al análisis. La transferencia es parte del lazo social. Y lo que hoy está en crisis, sin duda, es el lazo social. Y esto tiene que ver con lo que decíamos hoy, no sensibilizarnos, ¿no? Por ejemplo, interpretando una guerra, bueno, es política, sabemos, todas las guerras son políticas, pero ese es un plano.
El otro plano es cómo me llega, cómo lo siento, cómo sufro con los que están sufriendo. Y eso es transferencia, ¿no? Con aquellos que ni conocemos, algunos posiblemente sí, la mayoría no los conocemos, pero sabemos de un inmenso sufrimiento. No solo ahí, es verdad, en otras partes del mundo también. Pero bueno, esto es parte del lazo social. Si se rompe este lazo, no sé si vamos a poder seguir viviendo en el planeta. Esa es la pregunta más grave todavía, ¿no? Y el lazo hoy sería con lo humano y lo no humano, nos dicen todos los biólogos y los etólogos que están trabajando sobre lazos, justamente, ¿no? Y nosotros nos hemos deslazado de la naturaleza, y eso es un síntoma grave. Entonces, bueno, pienso eso a la transferencia que va más allá de la sesión analítica, más allá de que haya una especificidad, como la describió Freud o como la podamos pensar. Bueno, como vos decís, también decía Norberto, bueno, Norberto escribió su libro sobre este tema, o sea que ¿quién mejor para hablar de eso que Norberto Lloves? Bueno, digo, de los que estamos, bueno, pero por lo menos de los que estamos acá presentes, tu tesis de maestría tiene que ver con la transferencia, digo, por lo menos de los que están presentes yo creo que, pero es cierto, Freud trabaja el concepto de transferencia como un modo, digamos, de lazo social general y que está presente en todas partes. Simplemente el análisis ha hecho objeto de eso y la ha analizado y la ha puesto a jugar en una actividad singular como es la analítica. Y en otros lugares la transferencia tiene los mismos efectos. Lo que sucede es que queda en bruto, podríamos decir, porque no es leída por nadie, más que, bueno, se viven los efectos imaginarios de la transferencia, pero no hay un tercero ahí que tenga una lectura de ese fenómeno como, bueno, algo del orden de lo transferencial. Yo creo que podemos, la transferencia en singular también la podemos pensar más como transferencia en plural, ¿no? No es algo único, creo que hay diversos niveles de la transferencia. Tomando lo que vos decías también, María Laura, creo que en este sentido soy bastante conservadora, en el sentido de lo freudiano, de que uno de los primeros, la primera meta, ¿no?, del análisis, Freud decía, palabras más, palabras menos, que era allegar al paciente a la persona del médico, ¿no? O sea, creo que es lo primero, y eso toma el tiempo que toma, ¿no? En el medio vamos encontrando distintas intervenciones que trabajen de manera sinérgica para construir eso, ¿no? Porque me parece que va por ahí, ¿no? Es necesario la construcción de alguna transferencia que va a ir mutando. Creo que no todo lo que se juega en la transferencia es una actualización de aquello que viene de un pasado primordial. Creo que hay fenómenos transferenciales que tienen que ver con el aquí y ahora. Me parece que es un concepto sumamente amplio. Y acuerdo con Aníbal, creo que planteó el funcionamiento primario, creo que hay articularidad de la simultaneidad, tal vez la realidad, en términos generales, digo, es todo un concepto para el psicoanálisis, la realidad, creo que en la realidad cabalgan juntos, ¿no? Lo secundarizado y lo primario, lo simultáneo y lo sucesivo, y se van plegando. Me parece que tal vez hay predominancias, ¿no? Y tal vez lo horroroso de la actualidad es que a veces lo primario se nos presenta sin velo y sin mediatización de manera más abrumadora, pero no haría una divisoria, ¿no? Creo que se pliega, pero para pensar, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta para hacerle a María Laura, que es muy breve, pero no quiero que me quede picando porque es el momento. Porque planteaste este desafío un poco como del campo transdisciplinar, de salir un poco de la identidad de la disciplina, ¿no? De cualquier disciplina. Bien, de cualquier disciplina. Sí, no. Hablando de todas las disciplinas. Me preguntaba por un lado si ahí, yendo a las transformaciones en lo tecnológico, si habrá que pensar que eso va a cumplir una función, si lo tecnológico, respecto de esa transformación disciplinar.
pero también, si eso no reviste en algo, también algo de lo ilusorio, ¿no? Puesto ahí en... Me parece que fue muy ilusorio romper las disciplinas, partir el conocimiento en disciplinas. Eso fue ilusorio de pensar, por ejemplo, ¿no? Que si se estudia historia no se estudia geografía, ¿no? Una cosa tan absurda, ¿dónde se va a situar la historia sino en un territorio? Y un territorio nunca está vacío, o sea, bueno, digo este ejemplo porque es un ejemplo así, la biología y la psicología, todo partido. De última es un esquema cartesiano, la res cogitan y la res extensa, claro, es el cuerpo y el alma. Dicho en términos de Spinoza, es la simultaneidad del cuerpo y la mente. Lo que nos pasa, la mente no es el cerebro, es todo el cuerpo, y son las relaciones, y es un entre. Bueno, y con eso me parece que tenemos una posibilidad. Hoy no hay ningún problema, no sé, yo por lo menos trabajo mucho en lo que para mí es una covisión de muchos casos clínicos que son cada vez más imposibles de pensar desde una sola disciplina, desde un solo punto de vista. No se puede. Incluso en todo, hasta en el campo médico pasa esto, ¿no? Hoy es un buen clínico, no te mira solo el hombro que te duele. A ver, buen clínico. Por supuesto, si volvemos a la partición, no. Pero eso me parece que hoy necesitamos de la transdisciplina, necesitamos de la filosofía para que dé cuenta de dónde salieron estos conceptos. Si no, parece que los conceptos vinieron como bajaron de un helicóptero, no sé. No, los conceptos tienen su historia, tienen su genealogía, emergen en un determinado momento. Por eso revisarlos me parece el espacio transdisciplinario, sin que ninguna disciplina tenga primacía sobre otra, sino cómo se interrelacionan. Y a ver, Freud no hizo transdisciplina, no leía literatura, no leyó una mala antropología porque era la que tenía, ¿no? Bueno, cometió graves errores con eso, pero no por culpa de Freud, por culpa de lo que es una concepción de la ciencia, pensar que la antropología era una ciencia, la antropología de la época era un desastre, la proyección imaginaria de la concepción europea. Pero bueno, eso no tiene la culpa. Se tomaba como ciencia, hoy eso no se puede dar. Hoy, bueno, se pone en cuestión de dónde sale ese concepto, de dónde sale el evolucionismo, quién sostiene el evolucionismo, cómo podemos sostener hoy que no es negar las categorías de cada disciplina, sino irlas como trenzando, digamos, ¿no? Articulando. Y eso es muy interesante en todos los campos de las disciplinas, me parece, pero sobre todo en el quehacer clínico, que hoy es tan complejo. Bien. Bueno, esa es mi idea. Ya hablando del tiempo, nos marca como un límite, súper interesante la mesa, daría para renovarla, mucho para seguir conversando. Y bueno, queda, me parece, la apuesta por el tiempo desde los propios analistas, ¿no? Como para sostener ahí, porque la transferencia lo requiere. Sin tiempo, digamos, ¿cómo operamos? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.